gracias a todos los que están conectados. Bueno, este Lead Conference que organizamos en la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio está enfocado a poder contar con dos personas del mundo público, del mundo privado, muy respetadas para hablar sobre esta reciente aprobada ley de protección al empleo y los desafíos y de la implementación que ha significado para las empresas. Así es que agradecerles a la ministra, muchísimas gracias. Rocío, tenemos a Rocío García de la Pastora, ella es socia de Guerreros Olivos, es experta en Derecho del Trabajo, también está con nosotros para representar al mundo privado. Comentarles a todos, aprovecho esta instancia para decirles que en la barra de abajo de su pantalla tienen un Q&A para hacer preguntas durante el evento, que van a ser moderados por nuestro presidente, que ahí vemos también en video, Pablo Herrera. Muchas gracias por estar con nosotros. Así es que los dejo ahora con Pablo, que va a dar unas breves palabras de introducción. Pablo, adelante. Gracias, Verónica, y bueno, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo web conference, una modalidad que se ha vuelto normal en estos tiempos de crisis. En esta mañana quisiéramos reflexionar con respecto al impacto del COVID-19 en el mundo del trabajo, tanto desde la perspectiva del trabajador como de la empresa. Como era esperable, los indicadores económicos y sociales en nuestro país están demostrando un fuerte impacto en la población, que se hacen más evidente, por ejemplo, con las cifras que tuvimos al día de ayer, que se dieron a conocer el día de ayer, donde el desempleo escaló al 15,6% en marzo, siendo la tasa de desempleo más alta en los últimos 35 años. En respuesta a esta crisis económica, el gobierno logró aprobar la Ley de Protección al Empleo, que bien sabemos tiene como objetivo establecer medidas extraordinarias y de carácter transitorio para proteger la estabilidad de los ingresos y las fuentes laborales para un grupo importante de trabajadores en nuestro país. Ahora, el conversatorio abordará la implementación de esta importante ley, poniendo atención sobre todo en los resultados obtenidos, la extensión alcanzada, las últimas normas aprobadas en el Congreso, y si estos cambios constituyen o no algún espacio de incertidumbre al interior de las compañías, como algunos expertos ya han anunciado. También quisiéramos generar un espacio de reflexión para abordar los nuevos desafíos que tendrán que enfrentar las empresas. En este nuevo mundo con estrictas normas sanitarias que obviamente dificultan el ejercicio diario y normal de la economía, forzando a las empresas a reinventarse para poder ser viables en el largo plazo. Así que como Cámara Chileno-Canadiense de Comercio estamos fuertemente abocados en comunicar y compartir temáticas que son de alto interés para nuestra sociedad, especialmente para nuestros socios y mundo empresarial en general, siempre en un ambiente de discusión y colaboración y por supuesto alineado a nuestros valores de la Cámara. Así que en nombre de nuestra Cámara quisiera agradecer la excelente disposición de nuestras expositoras que nos acompañan hoy, a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, quien sabemos que está con una intensa agenda dedicada a estas materias que hoy nos convocan, y también a Rocío García de la Pastora, socia del área laboral de Guerreros Olivos, experta en Derecho del Trabajo. Para terminar, quisiera aprovechar esta instancia para hacer un especial reconocimiento y agradecimiento a nuestros auspiciadores, Baker McKenzie, Barrick, Deloitte, Finning, Hatch, Kinross, Rivadeneira, Colombara, Segers, Scotiabank, Tech y Transelec, quienes nos apoyan para que este tipo de actividades las podamos llevar adelante. Así que reitero nuestro agradecimiento, agradezco a la alta convocatoria que hemos tenido. Me imagino que las noticias de ayer generaron mayor expectativa, ministra, en tenerla ahí al frente para comentar. Así que sin más, Verónica, te doy el pase para que comencemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Ministra, 1.000.000 de gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Le doy el pase para que pueda subir su presentación o prefiere que se la suba yo. A ver, compartir pantalla. Claro. Ahí está. No sé si...
Sí, ahí se ve o no, porque inhabilitó, es que está inhabilitada la función, a lo mejor tendrías que hacerlo tú. A ver. Ellos lo deben tener. Sí, lo tienen habilitado. Ahí debería estar. A ver, Sí, ahí sí, Ahora sí. y ahí selecciona eso. aquí estamos. Ahí estamos. Ahí lo ideal es que, permiso, Sí, no te preocupes. hay que así lo ven. Gracias. Bueno, la verdad es que yo creo que ya han habido varias instancias, varios debates en los cuales se ha explicado bien en qué consiste esta ley de protección al empleo. Podemos después profundizar en algunas de las dudas que hayan. Yo creo que ahí Rocío además va a hacer una excelente presentación respecto de lo que es la ley. Y yo me quiero centrar un poco más en lo que han sido los impactos de esta ley, que ya demuestran que ha sido una de las herramientas más eficaces que hemos podido tener para hacernos cargo de la enorme crisis social, económica y laboral que estamos viviendo como país. Las cifras que se entregaron ayer son cifras que son muy alarmantes, pero la verdad que es una foto bastante antigua, es una foto del mes de marzo, solamente del Gran Santiago, que no muestra lo que está ocurriendo a nivel del país y que solamente refleja 2 semanas de esta crisis sanitaria. Nosotros estamos en un mes de mayo, que ya pasó un duro abril, estamos terminando un mes de mayo que también ha sido muy complejo. De hecho, solo como antecedente, mi oficina da justo a la calle donde está la AFC, una de las oficinas principales de la AFC. Y la verdad que es muy impactante ver una fila que comienza antes de las 8 de la mañana a agruparse, desafiando todo lo que es el distanciamiento social, de personas muy angustiadas, y sobre todo hoy día y estos últimos días que ustedes sabrán que está haciendo cada vez más frío. Y por lo tanto los efectos concretos de lo que estamos viviendo yo lo puedo ver todos los días bien cercanamente, no me lo tienen que contar. Y es por eso entonces que como Ministerio del Trabajo nosotros tomamos una decisión que es de con total transparencia entregar una vez a la semana los datos administrativos juntos, cosa de poder entender cómo van relacionándose la información de la Dirección del Trabajo, la información de la Superintendencia de Pensiones, la información de la AFC, y de esa manera ir pudiendo entregar información oportuna y veraz que nos permitiera ir construyendo cuál era el escenario en el que estábamos. Entonces, dicho sea eso, voy a centrarme básicamente en los impactos de la Ley de Protección al Empleo y lo que esta ha significado. Bueno, básicamente nosotros tenemos que en nuestro país hoy día tiene fecha de cierre el 22 de mayo, por lo tanto información bastante reciente. Tenemos cerca de 92.000 empresas que han acogido a la suspensión de contrato. Estas suspensiones de contrato pueden ser tanto por orden de autoridad como por pacto o acuerdo entre las partes. De hecho, tenemos muchas empresas que han transitado entre ambas situaciones. Una empresa, por ejemplo, puede estar en un primer periodo acogida por orden de autoridad porque se ha decretado una cuarentena en un determinado lugar, pero después cuando la cuarentena se levanta, y no entra absolutamente nadie, por ejemplo, a una librería, la verdad que a ese empleador no le queda otra que acordar una suspensión con sus trabajadores, y por lo tanto tenemos empresas que se pueden encontrar en más de una situación, y tenemos otras muchas que han estado transitando de manera intermitente en la protección del empleo, entrando y saliendo de estos subsidios. Estamos hablando de cerca de 555.000 trabajadores con suspensiones aprobadas. Tenemos un número mayor cuyas suspensiones están o en trámite o han sido rechazadas. Y aquí un primer punto. El 80% de los rechazos se deben a errores en la digitalización de los datos o el haberlos incorporado de manera incorrecta. Solamente un 20% es de trabajadores que no cumplen con los requisitos. Y esto acá es un llamado de atención. Normalmente me imagino la angustia en la que uno está cuando está subiendo esta información a la página del FC, pero que
hagan un chequeo bien, bien minucioso de la información que se está subiendo, porque tenemos una cantidad de trabajadores que han sido rechazados, por ejemplo, por haber ingresado mal el dígito verificador. Y ese empleador cree que ese trabajador no tiene derecho y por lo tanto busca una alternativa distinta, ya sea mantenerlo o desvincularlo, cuando se debía 100% a un problema administrativo. Y tenemos que sumar a cerca de 14.000 trabajadoras de casa particular con suspensiones aprobadas, suspensiones que también se han pagado. Aquí yo quiero dejar bien claro este punto porque hubo bastante confusión. Hay información equivocada que se ha entregado de que las trabajadoras de casa particular no se les estaría pagando, no habían sido incorporadas en la ley original y que solamente a través de la ley corta se estarían incorporando cuando no es efectivo. Y esto es importante tenerlo presente para que no hagamos que mujeres que hoy en día están sin ingresos desistan de hacer el trámite pensando que todavía no tienen derecho. Luego tenemos lo que es la reducción de la jornada. La reducción de la jornada comienza a partir del 1 de mayo, no como ocurrió con la suspensión que partió el día 6 de abril, y ya tenemos 4.367 empresas con reducción de jornada y tenemos 24.961 trabajadores que se han acogido. En el caso de la reducción de jornada, tiene que siempre haber un acuerdo entre las partes. Tenemos un número de trabajadores que no han aceptado esta reducción, es un número menor. La gran mayoría están todavía en trámite de pronunciarse y de verificar los requisitos para poder acogerse. Y si analizamos un poquitito cuál es el dinamismo de trabajadores nuevos que se están acogiendo a la Ley de Protección de Empleo, vemos que esta última semana fueron cerca de 56.000 los que se acogieron y por lo tanto tenemos algo que es bastante lógico. Los primeros meses, las primeras semanas, fue una enorme cantidad de trabajadores que se acogieron y luego entonces se han ido incorporando nuevos trabajadores de manera un poco más marginal, que lo vamos a ver en una lámina que viene más adelante. Si nosotros hacemos un análisis respecto al tamaño empresa, y aquí yo quiero ser bien clara, nosotros nunca dijimos que esta ley era solo para pequeñas o medianas empresas. Aquí todos los trabajadores se pueden ver afectados si su empresa no tiene ingresos. Y por lo tanto esta era una ley que está con la posibilidad de que empresas de todos los tamaños se acojan a esta protección. Pero vemos que son las empresas grandes las que proporcionalmente menos se han acogido, un 1,3, normalmente, o se podría explicar porque tienen espaldas para cubrir 1 o 2 meses sin ingreso, y en cambio son las empresas más pequeñas las que se han acogido de manera más significativa, alcanzando cerca de un 95% de las empresas, aquellas que son micro o pequeñas. Pero si lo analizamos según el porcentaje de los trabajadores, obviamente este 1,3% de empresas grandes representan un porcentaje importante de trabajadores, ya que son las grandes las que entregan cerca del 50% del trabajo en nuestro país. Analizando las regiones, esto acá lo voy a pasar bien rápido, pero obviamente región metropolitana, que es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo, pero además que ha sido una de las más golpeadas por la crisis, concentra cerca del 70% de las solicitudes de suspensión, seguido muy por debajo por Valparaíso, la Araucanía y Biobío, y esto también explica entonces por qué este 15,6% de tasa de desempleo que ayer se refería la encuesta de la Universidad de Chile, que habla del Gran Santiago en un periodo en el que todavía no teníamos este instrumento para hacernos cargo. Luego, actividades productivas, las más afectadas por lejos han sido comercio, alojamiento y servicios de comida y construcción. Y esto es bien significativo si es que nosotros analizábamos las cartas de despido o la misma encuesta de ayer de la Universidad de Chile, que grafica que son justamente estas actividades las que han explicado mayormente el aumento del desempleo. Es decir, estas empresas que durante el mes de marzo desvincularon, en el mes de abril optaron mayoritariamente por ir a la suspensión u otras alternativas de protección del empleo que esta ley les dio. Si vemos
datos referentes a la reducción, nuevamente, región metropolitana lidera con un 60,4%. Esto acá es importante entender que tenemos un periodo muchísimo más corto de medición, estamos hablando desde el 1 de mayo hasta el 22 de mayo, seguido por la región de Valparaíso. Y las actividades productivas son distintas que las anteriores. Tenemos todas las actividades de servicios de administración y apoyo al giro, comercio, nuevamente se repite, y las actividades profesionales, científicas y técnicas. ¿Por qué hay una diferencia entre ambas alternativas y las actividades que se acogen? Porque en este caso sí hay ingresos. No hay ingresos para poder cubrir la totalidad, y es por eso que se opta por la reducción. O debo seguir funcionando, pero tengo que hacerlo con mayor distanciamiento social, y por lo tanto no puedo mantener a la totalidad del turno o la totalidad de los trabajadores en una determinada actividad para fines de hacer una protección en materia de seguridad y salud de esos trabajadores. En cuanto a solicitudes aprobadas del seguro de cesantía, entre el 4 y el 22 de mayo, vemos que en total, a nivel del país, tenemos 98.000 solicitudes aprobadas del seguro de cesantía. Este es un dato que a nosotros nos preocupa sobremanera y que no ha sido bien entendido. ¿Por qué nos preocupa? Porque una persona que está desempleada, en tiempos normales, no necesariamente usa el seguro de cesantía. Y no lo usa porque o bien encuentra un trabajo rápidamente, o porque producto del mes de aviso tiene recursos para poder cubrir, o tiene una indemnización. Estas son personas que no están teniendo ninguna alternativa porque o bien ya se gastaron esos recursos, o porque no han logrado encontrar trabajo. Entonces es una situación que es muy apremiante y que nos prende una luz de alerta sobre la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Este gráfico es súper interesante, ¿ya? Y no lo hemos mostrado antes. Este gráfico lo que demuestra es, en el eje vertical, demuestra la diferencia de cartas de despido o términos de contrato en relación del mes de abril al mes de marzo, ¿ya? Y en el horizontal demuestra la cantidad de trabajadores con contratos suspendidos. Entonces, ¿cómo tenemos que leer este gráfico para que lo entendamos? Hay ciertas actividades productivas, como suministro de agua, como suministro de electricidad, como minería, que se han mantenido prácticamente inalteradas. No tienen desvinculaciones en relación un mes al otro y tienen un muy bajo porcentaje de trabajadores acogidos a la suspensión. En la medida que yo me voy moviendo hacia la derecha, y hacia abajo, voy viendo las actividades productivas que se están viendo intensamente afectadas por la crisis y que de haber tenido un mayor número de desvinculaciones en los meses anteriores, han optado por la suspensión. Y entonces, como podemos ver en este sector del gráfico, que son los más afectados y con mayor cantidad de suspensiones, a la actividad de construcción, a la actividad del comercio, a la actividad del alojamiento y los servicios de administración. Por encima tenemos actividades que se han movido muy poco. Bueno, ya hablábamos de suministro de agua, suministro de electricidad, de minería, comunicaciones, enseñanza, salud, actividades financieras. Entonces, este es un gráfico que nos demuestra cómo la Ley de Protección al Empleo vino a permitir que estas actividades, que son las que están más profundamente afectadas, porque eran las que mayoritariamente habían usado la alternativa del despido, hoy en día se están acogiendo a la suspensión de mayor manera. ¿Y de qué manera entonces hay una relación que es virtuosa y que es muy objetiva y que es con datos administrativos y que no es publicidad ni propaganda para la ley? Lo segundo, si nosotros hacemos una distribución de empresas por rama de actividad económica, según el porcentaje total de empresas con suspensión de contratos aprobados, que es decir, cuántas empresas del rubro comercio se han tenido que suspender, vemos que ha sido enorme. Más de un 25,3% del total de empresas que se dedican al comercio han tenido que acogerse a alternativas.
la construcción con un 14,8, la construcción con un 9,7, el transporte y almacenamiento con un 7,5, y así distribuyéndose o disminuyendo significativamente, viendo que la administración pública y la defensa, que no se encuentra acogida por la ley, que no tiene la posibilidad, tiene un 0, y no ha tenido que usarla. Lo mismo que todo lo que es suministro eléctrico, gas, vapor, aire acondicionado, extracción de minas, que son actividades que no se han suspendido. Si queremos hacer un close-up de las 3 principales actividades productivas que se han visto acogidas o que han comenzado a utilizar la Ley de Protección al Empleo, y analizamos, por ejemplo, las actividades de alojamiento y servicios de comida, vemos que las actividades de alojamiento no son las que mayoritariamente se están viendo afectadas, sino que son los restaurantes o las de expendio de comida y bebida, en un 84,5%. Lo mismo, si hacemos esta misma apertura por comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos, vemos que dentro de estas 3, de esta actividad, que podemos desglosarlas en 3, la que mayoritariamente se ha visto afectada es el comercio al por menor, seguida por reparación de vehículos y motocicletas. En cambio, el comercio al por mayor es la que se ha visto minoritariamente afectada. Y en el ámbito de la construcción, vemos que las obras de actividades especializadas en la construcción son las que han sido las más afectadas durante este periodo. Si hacemos un análisis distinto y vemos la totalidad de los trabajadores que tienen cobertura en el seguro de cesantía y vemos cuántos son los que se han visto acogidos a la ley de suspensión de protección al empleo, vemos que las actividades artísticas que prácticamente no se ven, ¿no es cierto? Porque son muy poquitas, bueno, pero tenemos que cerca del 50% de los trabajadores que están dentro de las actividades artísticas están siendo suspendidos. Vemos que en alojamiento y servicio de comida tenemos también cerca del 50%, un 49,8% que se está viendo afectado de manera significativa. En la construcción bajamos a un 17,6% y lo mismo nos ocurre con el comercio. Pero el problema que tenemos con estas otras 2 actividades productivas, que son las que intensivamente entregan mano de obra, y por lo tanto en número, en volumen, es un porcentaje que se nota mucho. Distinto nos ocurre con la actividad artística o con alojamiento y servicio. Y ahí podemos nosotros seguir haciendo un análisis por cada una de las actividades, pero de esta manera podemos tener un análisis mucho más fino de lo que está pasando y nos entrega datos para poder ver cuáles son los sectores en los cuales tenemos que ponerle mayor énfasis. Si hacemos el mismo análisis desglosado por tamaño de empresa, vemos que las empresas pequeñas, las microempresas, las pequeñas empresas son las que están más afectadas, profundamente afectadas, versus las empresas grandes, que vemos que esta totalidad de trabajadores que representan a la empresa grande, solamente un 7,9% son los que se están viendo hoy en día acogidos a la ley de suspensión al empleo. Puede ser un 30% del total, que era lo que veíamos al principio, pero si hacemos el doble clic, representan solamente un 6% de los trabajadores de las grandes empresas. Y esto de acá, ¿cuál es la luz de alerta que nos prende? Que es que las empresas pequeñas y las microempresas prácticamente no tenían espalda para aguantar más de un mes. Las empresas grandes sí lo tenían, y por lo tanto durante el mes de abril y durante el mes de mayo puede ser que hayan hecho un enorme esfuerzo por no acogerse a la ley de protección al empleo. Pero si no tenemos una mirada, que es una mirada global, sin ideología y una mirada de qué es lo que necesitamos como país, estas grandes empresas, que son las que intensivamente entregan los puestos de trabajo, podrían verse afectados y podríamos repetir situaciones como la que hemos visto con la TAM, o la que hemos visto con Enjoy, o la que hemos visto con otro tipo, que a lo mejor todavía no han tenido toda la publicidad, pero que estamos viéndolo con bastante preocupación. Y por eso es que estos datos es importante manejarlos y tenerlos muy presentes. Finalmente, lo que les explicaba al principio, cómo ha sido la intensidad de incorporación a la ley. Las primeras 2 semanas fue muy intenso. Las empresas pequeñas, las empresas medianas se incorporaron inmediatamente, empresas que no tenían posibilidad
de tener espalda muchas empresas que fue por orden de autoridad, por lo tanto no tenían nada que hacer, tenían que acogerse a la ley de suspensión si no tenían ingresos, y vemos como paulatinamente esto ha ido disminuyendo en número de empresas, pero que nos puede prender luz de alerta que esto eventualmente puede variar si lo vamos considerando con número de trabajadores asociados a estas empresas. Y vemos entonces como las empresas pequeñas fueron las primeras, que ahora ya prácticamente todas las pequeñas uno podría entender que ya están dentro, las micro y las pequeñas, y como la mediana empresa también se va haciendo presente, así como la gran empresa. Bueno, la idea era entregarles un panorama bastante descarnado para poder tener un análisis bastante profundo de lo que está pasando, poder ir viendo cómo ustedes lo han vivido como empleadores al otro lado del escritorio, que sé que es mucho más difícil, me tocó estar al otro lado del escritorio, así que conozco también cuál es esa realidad, y poder recibir los aportes justamente porque lo que vamos a tener que hacer es ir perfeccionando los distintos instrumentos que tenemos para poder ser mucho más eficientes en llegar dando protección tanto a las personas como a los puestos de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra, por la valiosa información que compartió con nosotros. La verdad es que una excelente presentación. Muchas gracias nuevamente. Rocío, le doy el pase a Rocío García La Pastora, yo ya la presenté, ella es socia de Guerrero Olivo del área laboral, así que Rocío, te paso el mando para que puedas subir tu presentación. Ahí la ministra está. Ahí sí. Ahí, eso, perfecto. Gracias Verónica, gracias María José por la presentación. Siempre clarifica mucho cuando uno tiene datos que son objetivos, que pueden restar un poco las especulaciones que se van generando en estos tiempos, ¿no? Que han sido bastantes. Nos toca ver, por lo menos me ha tocado hacer un seguimiento permanente de esta ley, de lo que se está haciendo, y hay mucha especulación, y claro, muchas veces se empiezan a dar prismas más políticos que lo que realmente se necesita ahora, que es un tema más aportativo, ¿no? Entonces, sirve mucho esta información. Yo tengo un PPT que en realidad es más que nada para guiar un poco lo que es el prisma laboral, lo que es cómo la empresa está viendo esto y qué aportes podemos hacer aprovechando que está la ministra acá y cómo se ve desde la empresa lo que está ocurriendo hoy día. En un escenario de realidad, bueno, es evidente, yo no soy economista, pero es evidente que tenemos un impacto económico que no se ha visto en décadas y que nosotros vamos a ir seguramente, aún todavía nos queda bastante más que golpearnos como economía. Y en Chile principalmente más afectada porque ya estábamos muy golpeados, y el que ya estaba muy golpeado es precisamente el que hoy día es el pequeño empresario, el comercio, y hoy día, claro, con esto termina de golpearse, y entonces eso lo hace que sea aún más gravoso que lo que está ocurriendo en otros lados. Tenemos una cifra de desempleo en aumento, y bueno, también, como decía María José, esto es algo que se veía de marzo y que hablan de otras cifras mayores, y es la lógica de cuando se producen impactos económicos de esta naturaleza, que son transversales y que no tienen otra explicación que el problema mundial que estamos viviendo incrementado en Chile, ¿no? El problema es que cuando tenemos en la empresa estos impactos económicos, la palabra clave que surge inmediatamente en todo chileno es incertidumbre. No sé qué hacer, no sé cómo se viene esto. Me ha tocado hablar desde microempresarios hasta directores de grandes empresas, con trabajadores, con sindicatos, y en realidad en todo se comparte lo mismo, el miedo, y cuando uno tiene miedo, normalmente lo que hace por instinto es volver a la casa, ¿no? Es encerrarse, es cobijarse porque tiene miedo y porque necesita que alguien le dé seguridad. Esto es algo instintivo, no es algo premeditado. Entonces, cuando nosotros requerimos seguridad,
claro, en épocas de crisis el Estado es el llamado a dar seguridad para que ese microempresario, para que ese pequeño empresario no cierre sus puertas por el miedo. Ayer mismo me tocaba hablar con un pequeño empresario que tenía ese problema, esa duda de no saber, ¿qué hago, Rocío? Me decía, ¿me acojo a la ley de protección o los despido mejor? Porque no supe cómo subir el papel en la FC y me lo rechazaron. Entonces la gente está sin sueldo y si los despido, entonces el miedo va apoderándose de la empresa, y para eso, claro, estas actividades, el que podamos entregar capacitaciones transversales, ciertamente ayuda a que la empresa vaya confiando en que existen medidas de apoyo y vaya confiando en que tiene que seguir remando porque esto es algo temporal y que va a pasar. Entonces, cuando ya hablamos de la incertidumbre, tenemos que partir de premisas que son básicas. Y la primera premisa básica es un poco desmitificar el tamaño de la empresa para ver la afectación. O sea, todas las empresas de este país pueden presentar problemas, desde la más grande hasta la más pequeña, porque la más grande no necesariamente es la que tiene más utilidad. Me toca trabajar con empresas con mucho volumen que no tienen un margen amplio, lo que tienen es cantidad de trabajo. Entonces, por ejemplo, el rubro del aseo, el rubro de la seguridad, no son rubros que manejen márgenes tan importantes como para que uno diga tienen la espalda para aguantar. Y muchas veces son empresas que dan trabajo a miles de trabajadores. Entonces, yo creo que ahí también confundir el tamaño de la empresa con la capacidad de aguante no es una buena premisa. Las empresas hay que analizarlas por el rubro, por su realidad, independiente del tamaño. Por supuesto que una empresa pequeña, y lo decía la ministra, no tiene aguante, no tiene espalda, porque tampoco tiene un acceso crediticio tan grande. Entonces, por supuesto que en marzo, cuando esto empezó y nos preguntaban las empresas qué hacer, la empresa pequeña me decía, yo aguanto un mes, yo puedo pagarle a la gente un mes. La empresa más grande me decía, yo aguanto 3 meses, una muy grande aguanta 5 meses. Pero muy grande en capacidad, no muy grande en tamaño. No es lo mismo. Entonces, esa es una premisa básica para poder entender que esto es un problema transversal de las empresas en Chile y de la economía en Chile, y que no podemos sectorizarla pensando que con eso solucionamos el problema. O sea, no podemos clasificarlas por tamaño pensando que ahí hay una solución, porque eso es partir erradamente. Lo que han hecho las empresas que han tenido espalda instintivamente es partir pensando cómo proteger a sus trabajadores, cómo evitar desarmar las empresas, porque nadie quiere desarmar las empresas. Ningún empresario quiere cerrar las puertas y ningún trabajador quiere quedarse sin trabajo. Entonces, estos primeros intentos llegan un poquito antes o casi al mismo tiempo que empiezan a generarse estos proyectos de ley que van dando la sensación de esperanza, de que efectivamente hay apoyo. Entonces, tenemos eso como una primera premisa. Una segunda premisa va a ser que tenemos que entender que hay sistemas de trabajo que a raíz de esta experiencia van a cambiar definitivamente. Y esto lo vinculo directamente al comercio. El comercio que ya tenía temor en este último tiempo de tener este contacto directo con las personas porque habían problemas de seguridad, qué sé yo, hoy día ve en internet, en las plataformas, los marketplaces, un lugar donde puede generar su trabajo y que le puede permitir una distribución mejor de sus costos y que le puede permitir potenciar otras áreas de negocio que hasta hoy día, claro, uno podía ver que tenían un futuro, pero que se han anticipado, como es la logística, como es todos los canales de distribución, que hoy día forman parte importante para que este comercio, para que esta actividad siga funcionando. Entonces,
si nos damos cuenta, un poco va cambiando y esto va a permanecer en el tiempo. Esto va a superar a la crisis. Parte del comercio va a optar por esta línea. Y entonces lo que vamos a tener es un cambio en el sistema de trabajo y muchas empresas se están reinventando hacia la distribución. Esa es otra premisa que va a quedar. Y las reinvenciones son buenas, los cambios son buenos cuando uno tiene la confianza y se atreve. Y también cuando tiene obviamente un apoyo en época de crisis. De eso nosotros desde el prisma laboral concluimos mucha reinvención. Reinvención que se ha cuestionado desde toda la irrupción tecnológica, que se ve como algo siempre negativo, por un tema también cultural. Acá cualquier cambio que implique una transformación genera ese miedo de la precariedad, genera ese miedo de el ataque al trabajador, y en realidad los hechos han demostrado que eso no se produce, que lo que tenemos que atrevernos es a adaptarnos a la realidad. Así como alguna vez las operadoras de teléfono o los ascensoristas o tantos otros empleos que hoy día ya no existen, tuvieron que reinventarse y capacitarse en otros oficios, hoy día estamos viviendo algo bastante similar. Y lo que ha permitido el estar en casa y el tener este sistema de trabajo a distancia que no fue para nada voluntario ni predefinido, es que vayamos aprendiendo a utilizar distintos sistemas, distintas herramientas o a reinventarnos. O sea, esto mismo que estamos haciendo. Esto antes no era pensado, se hacía muy poco, y hoy día resulta que es la manera en que llegamos a todo Chile, es la manera en que podemos acercarnos a más personas, y es una manera de juntarnos nuevamente. Entonces, este sistema de reinvención laboral es una premisa que debiéramos empezar a mirar desde ya, no pensar que cómo tengo que volver necesariamente a mi sistema antiguo, sino que pensar efectivamente cómo voy a seguir trabajando en adelante con mis trabajadores, cómo nos vamos a potenciar de aquí en adelante si es que necesitamos reinventarnos. Respecto de las soluciones que dan tranquilidad para la incertidumbre que hablábamos al principio, estas soluciones lo que buscan, claro, es que el empresario tenga calma, que no tenga miedo y que no vaya a esconderse a su casa, sino que siga remando. Y la verdad es que como abarcan desde medidas de apoyo económico a las empresas, cuando se empiezan a gestar garantías para que se les entreguen créditos, o cuando afectan directamente las relaciones laborales a través de la Ley de Protección al Empleo, o aseguran ingresos mínimos, como el ingreso mínimo garantizado, lo que está tratando de hacer el gobierno es precisamente cumplir el rol que requiere una situación de emergencia económica. Y en este caso las cifras que se dan, bueno, van mostrando cómo se va frenando el desempleo. Si nosotros debiéramos analizar cada uno en particular, creo que estas leyes ya han sido muy tratadas y ya la gente más o menos sus lineamientos generales los conoce. Y como tenemos una ley que todavía está pendiente, que todavía no sabemos si es ley o no, no voy a entrar a analizar cada una porque sin duda cambia si es que esa ley finalmente el día de mañana es ley o no. Cambia el escenario de lo que tenemos acá. No en el grueso, pero sí en algunos aspectos que son relevantes. Entonces, principalmente hoy día, lo que vemos desde el punto laboral es que aquellas empresas que podían optar por las suspensiones pactadas, lo han generado, y ahí también el aporte sindical ha sido relevante cuando entra en el diálogo social al interior de la empresa. Cuando nosotros queremos adoptar medidas de gobierno a través de la Ley de Protección al Empleo, es un hecho que todos deben querer remar para el mismo lado. Todos deben querer que esto funcione, porque si no tengo, como son pactadas, si tengo un trabajador que no lo quiere pactar y yo por otra parte como pequeño empresario no puedo pagar,
la verdad es que ahí entramos en un problema, porque no vemos mucha solución, y ese es un problema que anticipo se va a presentar con las personas con fuero maternal si se aprueba la ley corta así como está. Entonces, tenemos estas tres leyes: suspensión por acto de autoridad, que la principal ventaja es que opera de pleno derecho. O sea, aquí es la autoridad la que suspende la relación laboral, por ende, lo único que tiene que hacer el empleador es informar la nómina de trabajadores, y entra inmediatamente a la hipótesis de acceder al fondo de cesantía de cada uno, con porcentajes que van a ir bajando en el tiempo, también con la lógica de que esto no se va a mantener por tanto tiempo y que por ende va a haber no va a ser muy fuerte la afectación. Por supuesto que va a haber, pero no va a ser tan fuerte. Además está, a diferencia de lo que ocurre con el acceso al seguro de cesantía por despido, cuando se accede al seguro de cesantía por suspensión, existe este fondo solidario que ha inyectado la medida de emergencia del gobierno, que permite a los trabajadores acceder a este fondo de solidario cuando su cuenta individual no tiene el dinero suficiente para alcanzar a cumplir su porcentaje de remuneración. Entonces, ese es un tremendo incentivo para la empresa, para que diga, ¿sabes qué? Yo mejor voy a hacer el esfuerzo de no despedir y de optar por la suspensión. Además, si tengo problemas para pagar las cotizaciones, que es la única obligación que le impone esta ley al empleador, voy a poder optar también a un pago en cuotas, voy a poder optar a que no me sancionen con multas, con intereses. Entonces, el incentivo yo creo que es correcto, la empresa lo ha visto como correcto, y genera el quitar ese miedo y esa incertidumbre. Hasta ahí, porque tenemos algunas cosas pendientes todavía. Tenemos algunas cosas pendientes, claro, los independientes, que sabemos que en Chile son una fuerza importante de trabajo. Bueno, sabemos que hay medidas, que se han presentado proyectos, sabemos que también ahora hay algo nuevo, pero que no logra salir del Congreso, y en realidad, claro, si no es ley, no se puede aplicar. Entonces, ahí todavía tenemos un tema pendiente de apoyo a los independientes. También tenemos como un tema pendiente que quedaron un grupo de trabajadores que me imagino que no debe ser un porcentaje muy alto, pero de todas maneras es un grupo que socialmente es complejo, que son las personas pensionadas que trabajaban, ¿no? Y que como trabajan no están incorporados en el seguro de cesantía y por ende no pueden entrar a esta ley. Pero sin duda lo que más nos preocupa por el efecto inmediato, porque los pensionados tienen pensión, pero las trabajadoras con fuero maternal, que por esta ley corta quedarían excluidas de la ley de protección, sin duda van a ser un punto de análisis importante. Lo hemos hablado en otros seminarios que hemos tenido en estas últimas semanas, pensando no en la gran empresa, pensando no en la empresa que tiene espalda para cubrir unos meses, sino que pensando en ese empresario que tiene disposición para solamente sobrevivir un mes, el que no tiene caja, ese que tuvo que cerrar porque nadie entra a su negocio. ¿Y qué hace con una trabajadora que no se puede acoger a la ley de protección al empleo? La verdad es que yo creo que ese fue un apoyo objetivamente que está mal orientado, creo que va a salir perjudicando a esas trabajadoras, porque el hecho es que si el empleador no tiene cómo pagar, no va a pagar. Eso es una realidad. Estoy pensando en el pequeño empresario que tiene trabajadoras con fuero. En vez de poder acceder a su seguro de cesantía, limitarlas, creo que las está perjudicando más que ayudarlas. Entonces, tenemos eso como soluciones pendientes. También un poco la aplicación práctica de la ley, lo que hablaba la ministra de cómo realizar los trámites ante seguro de cesantía. Efectivamente, hay un porcentaje de gestiones que se digitalizan mal, que la gente está aprendiendo a usar esto. O sea,
Pensemos cuántos empresarios no usan tecnología. El señor de la ferretería del centro, la pareja que tiene su mini market, o sea, pensemos cuántas personas hay que no están acostumbrados a las plataformas tecnológicas. Yo ayer trataba de explicarle a mi padre cómo descargar una aplicación en su teléfono y en realidad a distancia es muy complejo poder enseñar estas cosas. Entonces, claro, hay bastante error de parte de las personas y también hay algunos aspectos prácticos que mejorar en el sistema en sí, como las fechas de inicio y de término de los periodos, como el promedio de las remuneraciones que se calculan para los pactos de reducción de jornada. Hay aspectos prácticos que yo entendíamos que al inicio de la aplicación de la ley se podían dar, como es natural, pero que requieren que se vayan perfeccionando. Y hemos visto que día a día se van publicando actualizaciones en la página del FC, pero sin duda todavía hay aspectos que se pueden ir trabajando ahí, que van orientados a facilitar el sistema, pero también a que efectivamente se traduzca en lo que el empleador entiende va a hacer. Por ejemplo, tenemos todavía pendiente como ver qué pasa con las remuneraciones en los pactos de reducción de jornada, cuando implican remuneraciones variables. Porque ahí, sin duda, el empleador se está haciendo cargo de una parte de remuneración variable como si fuese un fijo. Y eso probablemente no está dentro de su lógica de análisis cuando él opta por este pacto. Pero son soluciones de la aplicación que se tienen que ir generando. Nosotros entendíamos que podían suceder al principio y va también muy de la mano por cómo se va capacitando al microempresario, al pequeño empresario sobre todo, que son los que menos acceso tienen a las asesorías técnicas, ¿no? Y bueno, ¿qué le digo? Pendiente y urgente el dictamen de la ADT, pero lo dejé ahí. Ahora, fuera de las soluciones de la Ley de Protección al Empleo, yo también quisiera hacer un llamado a lo que hemos trabajado también transversalmente, y es la búsqueda de soluciones que también son más permanentes, que ya estamos arriba de la Ley de Protección al Empleo y ya pronto se nos acerca el plazo para incorporarnos a la Ley de Teletrabajo, y también entender cómo vamos a ir como empresas, ya sin la necesidad de que el gobierno nos esté llevando de la mano, sino que cómo nosotros, como empresa, podemos ir generando sistemas de trabajo mejor. O cómo de repente, si yo no estoy tan mal como para recurrir a la protección del empleo, pero tampoco estoy como antes para cumplir íntegramente mis obligaciones, cómo poder buscar soluciones con mis trabajadores. Y aquí es súper importante el diálogo, algo que hemos trabajado desde el año pasado en capacitaciones también, cómo poder generar diálogo dentro de las empresas y entender que el diálogo ayuda a poder detectar problemas y ayuda también a generar conciencia de las soluciones. El teletrabajo es un sistema que nos va a permitir una forma permanente de desarrollo en el tiempo. Quizá este no es el momento de decir, este es el teletrabajo que quiero, porque estamos en una época de crisis, donde este no es el teletrabajo real, el pretendido por esta ley de teletrabajo. Aquí estoy remando desde mi casa. Entonces, quizás es un minuto para sentarse a analizar si efectivamente tenemos a lo mejor algunos puestos o algunas áreas que puedan entrar a la ley de teletrabajo. Sin duda esta ley me encanta porque creo que concilia la vida laboral y familiar. Creo que le da acceso a la mujer que todavía está en su casa, en el cuidado de los hijos, porque muy avanzados estarán muchos de los que escuchan en sus vidas familiares, pero lo cierto es que la mujer todavía está muy postergada en su casa, el cuidado de los hijos. Y también genera una posibilidad de reinvención a las personas mayores, con la debida capacitación.
Entonces, es una ley que al permitir no desplazarse genera posibilidades de trabajo a personas que hoy día no lo tienen. Y que puede ser muy rentable también en materia de costos, porque implica que necesito menos espacio en la empresa, implica que tengo que tener menos gastos que son propios de la permanencia de los trabajadores en el lugar. Pero se debe analizar el puesto y se debe analizar la forma, cómo se lleva a cabo, quizás planes pilotos, quizás con algunos cargos partiendo, y esta ha sido una buena experiencia para ver si me adapto al sistema, entendiendo que este no es el sistema permanente que se utilizaría, que habría que modificarlo, habría que adaptarlo a la ley. Hay sistemas de desconexión, hay un derecho a desconexión que es importante, porque hoy día no existe, y lo cierto es que además del estrés que nos genera estar en esta pandemia, el estrés que nos genera la comunicación permanente y la no desconexión del trabajo también va afectando. Entonces, esta ley permite y obliga un tiempo de desconexión que va en aporte a la conciliación con la vida familiar y que debe ser recogido tanto por la empresa como por los trabajadores si se quiere adaptar como sistema de trabajo. Además, el hecho de que tenga esta temporalidad, de que yo lo pueda implementar y si no resulta, bueno, lo podamos dejar sin efecto, es un punto positivo. Teniendo en cuenta, eso sí, que para poner esto, implementar esto, muchas veces hay que incurrir en gastos de implementación. Entonces, ahí, por eso les digo, hay que ir analizando puesto por puesto, porque muchas veces vamos a tener que adaptar sistemas de trabajo, equipos, indumentaria. Entonces, por eso hay que irlo analizando. Yo creo que es un muy buen sistema de trabajo, pero hay que ir analizándolo si se quiere como una solución permanente, implementándolo de forma gradual, para que culturalmente además nos vayamos adaptando a este sistema. Y culturalmente entendamos la desconexión, que es importante. Por otra parte, como una solución permanente, voy a tratar de apurarme porque parece que me queda poco tiempo, la flexibilidad laboral es la herramienta con la que vamos a poder reinventarnos. O sea, yo no me imagino cómo levantar una economía sin el apoyo del derecho al trabajo. O sea, la economía y el trabajo tienen que estar equilibrados. No es posible ni que se nos escape ni uno ni otro. Se me escapa la economía, genero precariedad. Y si se me escapa el derecho al trabajo, genero desempleo, porque obviamente estoy castigando a la economía. Acá el poder potenciar sistemas de trabajo que vayan de la mano con no vulnerar los derechos de los trabajadores, quiero ser súper enfática, no vulnerar los derechos de los trabajadores, pero sí adaptar el sistema de trabajo a estos nuevos tiempos, a lo que estábamos hablando, a las ventas en internet, a los sistemas de distribución, a un mundo que está avanzando, es necesario para poder generar, primero, mayores fuentes de trabajo, y segundo, adaptarnos a las generaciones que hoy día tenemos en nuestro país. Son nuevas generaciones, son generaciones con sistemas, con gustos distintos, con prioridades distintas, y que también valoran el respeto por sus propios espacios y por sus propios tiempos. Entonces, en las empresas que tenemos sistema de trabajo flexible, o existen motivaciones flexibles, como los puntos, los tiempos de administración de cada trabajador por buena producción, no sé, generan un mayor apego y una mayor camiseta del trabajador por ese sistema. Entonces, la flexibilidad es lo que nos va a ayudar a adaptarnos al nuevo sistema de trabajo y a poder generar el cambio generacional que necesita el trabajo en Chile. Ya no estar pensando en la rigidez que todos los sistemas de trabajo tienen que tener, eso no existe. Sino lo único que nos vamos a llenar es de sistemas de trabajo que incumplen la ley, porque la realidad es que eso no existe. Y por último, claro, la capacitación es lo clave. Capacitarse para reinventarse. Y esto va desde la capacitación a adultos mayores en esta materia a la capacitación de puestos de trabajo que ya no van a existir porque irrumpe nuevos sistemas de producción, como ha ocurrido históricamente cada cierto tiempo desde la revolución industrial en adelante. La capacitación va a ser clave.
Y para la empresa, invertir en capacitación va a ser invertir en sus trabajadores, y ahí sí el apoyo de políticas de incentivo del Estado es importante. Incentivo a las contrataciones, incentivo a las capacitaciones, incentivo al trabajo de personas que hoy día son vulnerables, es clave para poder reactivar el trabajo y para poder pasar esto. Y por último, esto es un tema de conciencia país. Esto es lo más importante. O sea, la economía requiere el trabajo requiere la economía, y hay que cuidarse. Esto, cuando el empresario piensa en cerrar o piensa en despedir, no piensa solo, no hay una afectación personal, sino que esto es algo que se multiplica. Y cuando el trabajador también está en la disyuntiva, lo que debemos hacer es cuidarnos entre todos. Entonces, esto no funciona si solamente rema uno, si solamente rema la empresa, o si solamente rema el gobierno, o si solamente rema los dirigentes sindicales. Aquí los que tienen que remar son todos, porque si no, esto no va a funcionar. Conciencia país. Eso era lo que quería comentarles. Rocío, muchísimas gracias por tu presentación, un punto de vista muy interesante, y después de haber escuchado a estas dos próceres que nos han hablado desde el mundo público, desde el mundo privado, que les agradecemos muchísimo, vamos a dar el pase a nuestro presidente Pablo Herrera, porque ya tenemos varias preguntas que nos han llegado, esperamos poder tener tiempo para contestarlas todas, así que Pablo, te dejo la palabra. Vale, muchas gracias. Gracias, ministra, y gracias, Rocío, por la presentación. La verdad que ha generado bastante interés en las preguntas. Antes de irme a las preguntas específicas más técnicas, y como bien la ministra decía, ya se han hecho bastantes foros y presentaciones quizás muy interesantes, el cuadro novedoso de un poco asociar el sector con el impacto, pero quizás mucha gente desde el mundo empresarial y también desde el trabajador se está preguntando lo que viene. Si bien estamos todavía en plena tormenta, ya muchas compañías y los mismos trabajadores están planteando cuáles van a ser los escenarios de futuro. Entonces, quizá, ministra, partir con usted en dos preguntas en una, quizá. Desde la perspectiva, desde el desafío de la empleabilidad post-pandemia, y cómo ve usted ese desafío y al mismo tiempo el rol de las empresas para recuperar un poco la parte económica y quizá en la parte suya, la parte del empleo. ¿Cuál es su visión de lo que viene desde la perspectiva de desafío y desde la perspectiva del rol del empresario? En cuanto a desafíos, claramente yo visualizo dos desafíos que son bien relevantes. Uno, el tema de la forma distinta a la cual vamos a desempeñarnos y vamos a desarrollar nuestras funciones. El trabajo a distancia, yo coincido con Rocío, es una herramienta enorme que se ha tenido. Lamentablemente no todas las actividades se pueden hacer a distancia o a través de medios de telecomunicación, pero es una realidad que se va a quedar, que se va a intensificar de manera muy importante, pero al mismo tiempo no solamente hay que pensar en el trabajo a distancia como forma de desarrollar las funciones, sino que además hay todo un tema que tiene que ver con la robotización y con los trabajos a futuro, que va a implicar que los trabajadores tengan que capacitarse y formarse en habilidades que son distintas a las que tenemos hoy día. Y en ese sentido tenemos una oportunidad que es hoy de poder entregar formación y capacitación en habilidades distintas a trabajadores, no solamente pensando en eventualmente un trabajo a distancia, sino que también en convertir personas hoy día a otro tipo de funciones y buscar mecanismos a través de los cuales podamos desarrollar las cosas de manera distinta. Ahí el rol del CENSE es un rol que es fundamental, que tenemos que darlo a conocer muchísimo más. Es muy poco conocido, pero el CENSE tiene una enorme cantidad de cursos gratuitos online que tienen que ver con este tipo de competencias y este tipo de habilidades, y que por lo tanto un trabajador hoy en día que está suspendido, por ejemplo, podría estar aprovechando de conocer este tipo de herramientas y poder entonces capacitarse para lo que viene. Entonces, el tema tecnológico, el tema de las nuevas formas de trabajo y de nuevas formas de relacionarnos van a ser absolutamente distintos. Yo, por lo menos, en lo personal, encuentro lo que no puede ser más cómodo que estos seminarios que son de esta manera. De hecho, yo he tenido hoy día en la mañana, en lo que va del día,
yo ya estamos a las 10 de la mañana, yo ya he tenido 4 entrevistas más un webinar, y estamos hablando a las 10 de la mañana, ni que tuviera el don de la ubicuidad, lo habría podido hacer en otros minutos, y entonces me permite poder ser mucho más eficiente en lo que estoy haciendo, y no grabando un video y mandándolo, porque también uno necesita el contacto y la interacción y ver las caras, a ver si está resultando lógico lo que uno dice o no. Entonces ese es un desafío que yo creo que va a ser bien relevante para futuro. Y el segundo es un desafío que va más en la línea de lo que yo toda la vida me he dedicado y que tiene que ver con la seguridad social y la protección social. Nosotros pudimos llegar de manera mucho más eficiente a los trabajadores dependientes porque teníamos una estructura que nos daba herramientas para poder hacernos cargo. Los trabajadores informales que pueden tener ingresos que sean más bajos o más altos que los trabajadores formales. O sea, no estamos hablando acá necesariamente de precarización en cuanto a ingreso. Nos ha costado muchísimo más llegar porque no los tenemos identificados. Y eso implica no haberles podido dar cobertura y protección de manera eficiente. Y entonces los instrumentos de seguridad social lo que buscan es entregar protección cuando estamos frente a una contingencia que nos supera. ¿Qué más que esta? ¿Ya? Entonces, el hecho de poder buscar mecanismos, a lo mejor no a través de la dependencia, pero sí a través de la formalización, es un desafío que es enorme. Y de hecho, la ley que permitió incorporar a los trabajadores honorarios al sistema de seguridad social nos ha permitido entregarles cobertura a estos trabajadores durante todo este periodo, por ejemplo, en materia sanitaria, que de lo contrario no la habrían tenido. Esto acá es bien impresionante porque esta ley fue súper criticada, obviamente que por quienes emitían boletas de honorario, porque implicaba un mayor costo que antes no tenían. Pero hemos logrado dar cobertura en un periodo de más de 100.000 licencias médicas, entregar más de 5.000 subsidios prenatales y postnatales que antes no tenían. Si hubiésemos podido además tener un sistema de protección de ingresos, como lo que se está planteando hoy en día, podríamos haber sido mucho más eficientes. Y tenemos muchos grupos que hoy en día están en una situación que están aún al margen, que estamos hablando de personas con ingresos permanentes. Estamos hablando de feriantes, estamos hablando de pirquineros, estamos hablando de pescadores artesanales, estamos hablando de transportistas, estamos hablando de taxistas, estamos hablando de los dueños de los kioscos, que tienen ingresos muchas veces que están por sobre los 800.000 pesos y que hoy en día están sin ningún tipo de protección. Y eso es un dolor y es una preocupación que tenemos que hacernos cargo y tiene que ver con cómo entendemos la seguridad social y este rol de protección que claro, cuando no lo tenemos lo echamos de menos, pero normalmente creemos que nunca lo vamos a usar, ¿no es cierto? Entonces que no lo necesitamos. Así que esos son, yo creo que los mayores desafíos que se nos plantean y claramente nosotros estamos trabajando en estas dos líneas. Hoy día tenemos que resolver la contingencia, pero el llamado al presidente a este acuerdo social en la cual podamos plantear nuevas alternativas es súper importante para ver cómo nos vamos a reactivar laboral y económicamente. Y dentro de las preguntas que estuve tratando de contestar algunas entre medio, por ejemplo, había gente que ofrecía propuestas. Por favor, háganlas llegar. Acá vamos a poder construir algo mucho mejor en la medida en que estemos todos parte, porque nadie tiene la verdad absoluta, nadie conoce todas las realidades que se están viviendo, y al revés podemos tener algo que tenga mucha más legitimidad si todos nos sentimos parte, que fuimos parte de la solución. Gracias, ministra. En esta misma línea de conversación, Rocío, otro tema que aparece es, si bien hay compañías y como se mostraban las gráficas, sobre todo el microempresario está muy afectado, las empresas de mayor tamaño y haciendo un poco la reflexión a tu comentario del tamaño en el entendido de la capacidad económica financiera de sustentar sus empleados en el largo plazo, ¿qué ves tú de posibilidades de generar cierta flexibilidad de una continuación operacional de estas compañías que a lo mejor no están en una condición de quiebra, por tanto no necesariamente tienen acogida a todos los beneficios y a las nuevas opciones que el gobierno ha dado, pero que sí van a necesitar alguna forma de poder flexibilizar su modelo de trabajo o de contratación con sus empleados de manera de tener una sustentabilidad más de largo plazo? No sé si te puedes referir a eso, Rocío. Sí, yo creo que, como les decía, el tema del diálogo interno
y del aporte de tanto de sindicatos, trabajadores y empresas, permite generar soluciones sin necesariamente tener la dependencia del gobierno o de la ley. Muchas veces uno es capaz de rearmarse, entonces de repente, no sé, si hoy día tengo un sistema, una empresa que no está generando ventas, pero que sí puede ser capaz de generar un servicio a otra empresa, bueno, quizás yo con esos trabajadores puedo convenir, modificar sus funciones si es que están de acuerdo, modificar sus estructuras de rentas, modificar sus sistemas de trabajo, sus jornadas, o sea, adaptarnos a el sistema, la posibilidad que tiene hoy esa empresa de funcionar, de manera de velar por la estabilidad laboral, velar porque esa empresa siga teniendo ingresos y los trabajadores sigan con una remuneración, que puede tener una estructura distinta. Si las partes son libres de estructurar sus remuneraciones, a lo mejor yo puedo generar cambios que se adapten a lo que estoy haciendo hoy día, y si los trabajadores están de acuerdo, podemos tener una adaptabilidad a una nueva forma de trabajo que esté dentro del marco legal. Pero acordémonos que el marco legal establece líneas, márgenes, y dentro de esos márgenes, empleadores y trabajadores pueden convenir sistemas de trabajo que a ambos les sirva, a la empresa para producir y al trabajador para percibir una remuneración que por supuesto esté dentro de los parámetros de lo que necesita, ¿no? Perfecto. Ministra, no hay forma de evitar la pregunta de la ley corta, está por todas partes enunciada, tanto en las preguntas como también me llegan por el celular. Quizá ahí, tomando una de las preguntas que está ahí, que dice respecto a la ley corta, ¿cuándo se va a promulgar, publicar la conocida ley corta? ¿Qué pasa con el pago de cotizaciones previsionales pagadas conforme al 50% para marzo-abril? Y quizá expandir un poco más en la discusión respecto de su visión de esta ley y la mirada del gobierno al respecto. A ver, bueno, la ley corta ya fue suscrito el decreto promulgatorio y tiene entonces que seguir su trámite de publicación que debiera ser en los próximos días. Y una vez que nosotros ya tengamos esta ley corta publicada, va a salir el dictamen de la Dirección del Trabajo. Hemos tenido harto cuidado de no sacarlo antes porque habían puntos en los cuales se hacían modificaciones que eran bien significativas y por lo tanto podía generar mucha controversia que se sacara un dictamen que dijera lo contrario de lo que se había sostenido en la ley corta y que podría sonar bien violento, sobre todo porque la tramitación de esta ley fue una ley que fue bastante polémica, entonces teníamos que tener bastante cuidado con la forma en la cual se entregaban las cosas. Y entonces, en ese sentido, hay algunas de las preguntas que se me han hecho que yo no las puedo responder porque hay que esperar el dictamen de la Dirección del Trabajo, que es la llamada a interpretar esta norma. Y si yo adelanto, estoy claramente restándole autonomía a un organismo que lo tiene y que corresponde que la ejerza. Yo no voy a olvidar nunca que yo fui superintendenta y por lo tanto defendía bastante la autonomía del servicio y yo he tratado de ser muy respetuosa de la autonomía de cada uno de los servicios, justamente porque sé que finalmente es uno quien asume las responsabilidades de los actos y de los hechos que uno mismo suscribe. Entonces voy a tener bastante cuidado con eso. Ahora, dicho sea eso, la ley corta regula una serie de temas, los cuales ustedes saben perfectamente que yo no estuve de acuerdo con algunos de ellos. Me tocó debatirlo y me tocó plantear cuáles eran los argumentos que yo consideraba por qué creía que no era lo más conveniente. Coincido en algunos de los puntos que se han planteado acá. Creo que lo más importante es nunca perder cuál es el foco de la ley, cuáles son los principios inspiradores, que era proteger al trabajador, proteger sus ingresos y proteger su puesto de trabajo. Y cualquier medida que de alguna manera me pueda atentar a esta protección se escapa de lo que nosotros estábamos buscando. Pero ustedes saben que nosotros tenemos en Chile un sistema que es de colegislador y que por lo tanto el Ejecutivo y el Legislativo son quienes establecen las normas. Vale, entonces vamos a tener que seguir esperando tener noticias para tener... Pero debiera ser ahora, si ya está suscrito el decreto, esto acá debe ser, si no esta semana que ya se está acabando, tiene que ser la próxima, pero no
no hay pasa. más margen. Vale, muchas gracias, ministra. Rocío, otra pregunta que nos hacen, dicen a tu persona, ¿no consideras que la ley de teletrabajo perjudica el uso y ejercicio de esta modalidad de prestación de servicio? Esto en general era visto por empleador y trabajador como un beneficio y así se establecía. Ahora con la ley de teletrabajo se hacen exigencias al empleador que implican costos elevados para su implementación, proveer de insumos y herramientas para la prestación de servicios. Esto puede ser un costo que pudiera ser impracticable en algún minuto para muchas empresas. No sé cómo lo ves tú, Rocío. Sí, bueno, por eso yo les decía que aquí esto hay que analizarlo, que no entendamos que todos estamos, que hoy día todos somos ley de teletrabajo, porque esto es una situación de emergencia. Por eso lo presentaba como una solución permanente y no una solución de emergencia. Claramente que el empleador es responsable de cuidar la salud del trabajador, entonces si voy a implementar un sistema de trabajo en su casa, tiene que ser un sistema de trabajo seguro, con un puesto de trabajo, con las medidas adecuadas. En el fondo piensen que están trasladando el puesto de trabajo de la empresa a la casa, y es la misma inversión, pero que tienen que hacerlo en la casa del trabajador. Por eso es algo que se tiene que analizar con puestos de trabajo que permitan ir avanzando. Cuando esto ya se instala, me doy cuenta de que en realidad no es un tremendo costo, porque es el costo que me estoy ahorrando en la instalación en la empresa principal, donde funciona. Entonces lo que hice fue desplazar, pero sí obviamente tiene que haber una coordinación de cómo voy a generar eso para que en definitiva sea algo que también convenga a la empresa, porque claro, el trabajador va a estar en su casa, en un principio puede parecer conveniente, también puede ser que trabajadores no se adapten, que no sean capaces de separar el trabajo de la vida privada, pero el empleador tiene que buscar los mecanismos para hacer que eso funcione paulatinamente. Todo lo que se vaya aplicando paulatinamente me permite ir midiendo margen de error, lo que hice bien, lo que hice mal, pero es una transformación, evidentemente es una transformación. Pero piensen que yo tengo clientes que su empresa es una oficina pequeña y todos sus trabajadores trabajan a distancia. Entonces es un sistema que se adapta muy bien a determinados rubros, proyectos, ingeniería, pero que tenemos que ir viendo la factibilidad de implementarlo en las empresas que no son de ese rubro de a poco. Vale, perfecto. Vamos llegando ya al final, vamos a hacer dos preguntas más, una a la ministra y luego a Rocío. Para todas las personas que nos han escrito el sinnúmero de preguntas, nos vamos a buscar la manera de hacerles llegar la respuesta. Yo sé que en directo también Rocío y la ministra han estado contestando algunas de estas preguntas, pero las que queden abiertas, no se preocupen que vamos a buscar los mecanismos para que sean respondidas. Ministra, ¿qué acuerdos han adoptado en la mesa técnica por el tema de la reactivación, empleo y protección de ingresos anunciado por el presidente? Y en esa misma línea, su mirada respecto al concepto del retorno seguro, en esta línea frágil entre seguridad, protección frente a la pandemia y por otro lado esta necesidad también de una reactivación económica que nos permita ser un país sustentable a largo plazo. A ver, lo primero es que con respecto a lo de la mesa de este acuerdo social está recién comenzando a gestarse. El presidente de la República hizo llamado en los últimos días, se están comenzando los primeros acercamientos y por lo tanto nosotros todavía no comenzamos el trabajo técnico en conjunto con los actores, los economistas y los actores de los distintos partidos políticos. De hecho, todavía hay algunos partidos que se están viendo si se suman o no se suman, si se restan o no se restan. Lo que sí ya tenemos muy concreto es que para el día viernes tenemos convocada una mesa extraordinaria, una reunión extraordinaria del Consejo Superior Laboral, que es una instancia tripartita en que están empleadores, trabajadores y gobierno, para, ya que hubo una propuesta por parte del mundo sindical para comenzar a trabajar y levantar propuestas. Y eso ya mañana tenemos la primera reunión y esperemos tener soluciones. Pero también
tenemos que seguir trabajando con este acuerdo social y nosotros como ministerio estamos ya también diseñando algunas líneas de propuestas o proyectos que creemos que pueden ayudar a enfrentar esta crisis. Y con respecto al la segunda pregunta era... Un poco el retorno seguro. El retorno seguro. A ver, aquí es importante entender que lo primero es proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. En la medida que nosotros logremos tener una normalidad sanitaria, va a ser todo lo otro muchísimo más fácil. Pero hay actividades productivas que no han parado durante todo este tiempo y que se han seguido desarrollando. Y tenemos también la posibilidad de hacerla a distancia, pero también hay algunas que se han hecho presenciales. Y la realidad de las regiones es absolutamente distinta. Tenemos regiones que están profundamente afectadas y otras que no. Cuando yo le mostraba el gráfico y que veíamos que habían actividades como la minería, como el suministro de energía eléctrica, de agua, temas de salud, temas de colegio, están todas, han seguido funcionando de modalidades diferentes. Y por lo tanto, cuando uno habla de un retorno seguro, no solo es un retorno que es presencial, sino que también a lo mejor a través de otros mecanismos, tomando medidas que son distintas y que en la medida que sanitariamente se puedan hacer, y que en las regiones es absolutamente distinta. Nosotros tenemos una región como Aysén, por ejemplo, que tiene, ¿cuántos casos? Serán 12 casos, que es un ejemplo para todo el resto del país, que a quien le gustaría estar viviendo hoy en día allá, pero claramente la actividad productiva ya no se está viendo tan afectada como sí se está viendo en el Gran Santiago, en el que tenemos cifras y tasas de contagio que son distintas. Entonces, tenemos que tener una mirada que sea también recogiendo esta diversidad, que es lo que nos está ocurriendo en el país. Perfecto. Gracias, ministra. Y para terminar, Rocío, una pregunta que asocia dos ideas. A razón de esto, el tema del teletrabajo, surgen algunas dudas desde distintas perspectivas, tanto desde el empleador como del empresario o del empleado. Uno es, ¿cómo se regula el tema accidentes de trabajo si es que uno no tiene la posibilidad de tener un contacto visual o directo respecto al empleado y qué responsabilidad tiene el empleador? Y en el mismo sentido, el concepto de las asignaciones de colación y movilización para efectos de teletrabajo, que son dos temáticas que me han llegado por varias partes también la pregunta. Bueno, respecto de accidentes, hay una premisa que es clara, que la empresa tiene un deber general de cuidado, que dice que tiene que adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente a sus trabajadores. Entonces, con eso no hay un techo, y yo no necesito que la ley me diga exactamente qué debo hacer. Por algo, instintivamente, cuando partió esto, las empresas empezaron a enviar a la gente a sus casas, y eso fue instintivo. Entonces, eso responde al deber de protección del empleador. Y, claro, cuando el trabajador está en su casa, yo no puedo ir a meterme a su casa, porque ese es su entorno privado, salvo que él me deje. Lo que debo hacer ahí es lo que está a mi alcance hacer, que es adoptar medidas de protección, capacitación, me imagino, capacitación por pequeños videos, capacitaciones en cosas que son más prácticas. Van a ser, me estoy imaginando, es decir, por favor recuerda no bajar hablando por teléfono la escalera, por favor recuerda no poner tu taza de té cerca del computador, o por favor recuerda que no hayan cables en los lugares que tú transitas. Cosas que son de otra índole, no son las capacitaciones que siempre le entregaban a los trabajadores en la empresa, ¿no? Pero ahora también falta un reglamento que tiene que dictar el ministerio, pero yo no sé quién específicamente, y María José sabrá. Falta el reglamento para hacer operativa esta ley de teletrabajo en materia de prevención de riesgo. Pero insisto, el empleador no se tiene que relajar porque el trabajador está en su casa, pero tampoco puede ir a meterse. Va a hacer lo que deba hacer, que es capacitar a distancia y mandar en mensajes permanentes de medidas de prevención que tendrán que trabajar con sus prevencionistas en las áreas de prevención, no sé, pero no pueden soltar el tema de la prevención de riesgo. Ahora, si él hace todo eso y el trabajador igual incumple esta recomendación y tiene un accidente, bueno, yo la verdad es que ahí no creo que se pueda obligar al empleador a lo imposible, ¿no? Y otra materia de lo de colación y movilización, bueno, se ha preguntado harto.
yo te doy mi visión, mi opinión personal. Yo creo que esa es una asignación que cumple el rol de facilitar el acceso al trabajo y facilitar que el trabajador coma porque no está en su casa, ¿verdad? Entonces, claro, uno podría decir que en principio esto no se justifica si el trabajador está en su casa, pero son asignaciones pactadas. Entonces, lo que tiene que haber aquí es un acuerdo. Desde mi personal opinión, yo tengo que tener un acuerdo para dejar sin efecto una asignación porque es parte del contrato. Entonces, no puedo unilateralmente quitarla, pero sí tiene que haber una instancia de consenso para generar un sistema de teletrabajo, donde me imagino que uno de los temas a consensuar sea esto, así como también sea el costo del Internet que va a utilizar en el teletrabajo. No le voy a pagar el Internet de la casa, pero sí el costo de las herramientas y de la electricidad y de insumos que pueda utilizar para prestar el servicio. Son cosas que se tienen que consensuar entre las partes. Perfecto, gracias Rocío. No sé, ministra, ¿quería complementar algo en eso? No, solo que el reglamento de teletrabajo está en Contraloría para la toma de razón, por lo tanto lo deberíamos de tener en los próximos días. Y es importante tener presente en materia de accidente del trabajo, que es un accidente del trabajo y va a ser accidente del trabajo, y solamente se excluye dos circunstancias. Una cuando es intencionalmente producido por la víctima, es decir, no es que haya estado hablando por teléfono y se cayó de la escalera, es que se haya tirado por la escalera para abajo. Y eso es súper importante tenerlo presente porque en los lugares de trabajo ocurre exactamente lo mismo. Una persona que tiene un accidente, aun cuando haya sido absoluta irresponsabilidad de la persona lo que hizo, es un accidente del trabajo. Distinto, porque esto acá es para fines de accidente del trabajo, distintos son eventualmente porque la ley de accidente del trabajo reserva la posibilidad de ejercer acciones penales o acciones civiles. Si la persona hizo exactamente lo contrario a lo que se le instruyó, no tomó todas las medidas, no va a poder obviamente que demandar civilmente a su empleador. Pero accidente del trabajo es accidente del trabajo, y esto acá es bien claro, salvo que se logre demostrar la intencionalidad de la víctima para producir el efecto que lo produjo. Oye, y esto acá es súper importante porque no basta con que sea una cosa absolutamente tonta, es decir, una persona, por ejemplo, que deja corriendo la llave mientras está con el hervidor eléctrico, por más que todos sabemos que no puede uno tener nada eléctrico en la mano mientras haya agua corriendo al mismo tiempo, salvo que yo haya decidido electrocutarme, va a ser un accidente al trabajo, por muy irracional que sea la conducta. Y así es la jurisprudencia, tanto la Superintendencia de Seguridad Social como de los tribunales en esta materia. Así que ahí no hay mucho margen de duda. Vale. Parece que el tema de entrenamiento, capacitación va a tomar un rol fundamental en todo este proceso. Bueno, con esto, ya siendo las 10:30, quiero nuevamente agradecer, ministra, por su participación. Como usted dice, ya pasó por 3 entrevistas y un seminario. Ni quiero pensar lo que le espera el resto de la mañana. Y a ti, Rocío, agradecerte por tu compañía y siempre ilustrarnos de buena manera todas estas temáticas desde el mundo laboral. Y a todos quienes nos han acompañado en la audiencia, que fue bastante concurrida esta mañana, así que les agradecemos. Sabemos que esta materia está generando mucho interés. Lamentablemente las cifras calan hondo en lo que está pasando y obviamente tenemos que estar todos unidos en mundo empresarial, social, para lograr salir adelante en estas materias. Y desde el punto de vista de la Cámara, para nosotros es fundamental poder entregar esta información de la forma más fidedigna y objetiva, tanto desde la mirada privada como desde la mirada del gobierno, para que en conjunto todos tomemos las mejores decisiones. Así que nuevamente agradecer la participación de ambas y bueno, Vero, te paso a ti si quieres decir algo antes de cerrar. Muchas gracias. Sí, muy cortito. Bueno, me sumo a las palabras de Pablo. Muchísimas gracias a las dos porque la verdad es que fueron exposiciones muy interesantes. Tuvimos una audiencia inédita, llegamos a las 150 personas, así que muy agradecida a nombre de la Cámara. Solamente comentarles que tenemos un próximo webinar que es sobre la ley de quiebra y los desafíos y las oportunidades que se presentan para las empresas con el superintendente de la Superir.
Así que los esperamos el próximo jueves, ya les va a llegar la información. Gracias a todos los que se conectaron y gracias nuevamente, ministra y Rocío, por su participación y buena disposición con la Cámara. Gracias, Pablo, que estén todos muy bien. Gracias, hasta luego. Buen día a Chao, todos. gracias. Chao. Chao. Chao.